Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Muy buenas a todos los que oyen Pasado Sinvergüenza. Hoy nos tocó solos, pero vamos a lograr un programa muy provechoso. Vamos a hablar de un tema que hemos tratado de evitar un poco. Hablamos en el capítulo pasado de contrabando, de piratería, pero teníamos prometido hablar de cómo era la economía en ese tiempo del dominio español. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos tratado siempre de evitar usar la palabra colonia y hoy vamos a explicar por qué en Pasado Sinvergüenza. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, y es que estamos muy acostumbrados a hablar siempre de ese tiempo del dominio español como incluso la época colonial. Entonces hablamos de la época precolombina, de la conquista, de esos primeros 50 años de invasión, entre comillas, de España. Y luego, a partir de 1550 más o menos, comenzamos a hablar de un periodo que llamamos la colonia. ¿Y por qué tratamos de evitarlo en Pasado Sinvergüenza? Porque no éramos colonias en el estricto sentido de la palabra. La potencia extranjera no extraía todos los recursos y nos dejaba sin nada, como pasó, por ejemplo, en Haití con la dominación francesa, en Jamaica con los británicos, o en las demás islas del Caribe que se volvieron de alguna manera la despensa de caña de azúcar de el Reino Unido y de Francia, o de Holanda, por ejemplo, sino que nosotros éramos algo bien distinto, éramos reinos españoles en América y eso implicaba toda una serie de reglas diferentes, de una manera distinta de vernos, una manera distinta de manejar los temas económicos y fuimos creciendo y de alguna manera el dominio español fue haciéndose más sofisticado y fueron surgiendo instituciones económicas que trascendieron, que son en parte las responsables, la causa de algunos de los problemas que hoy vivimos como sociedad, como país, pero también son claves para entender que no éramos una colonia en estricto sentido y que España en realidad trataba de que muchos de los recursos que se extraían, mucha de la riqueza que se generaba en este territorio, se quedara aquí, cerca, en las ciudades, en los pueblos, incluso en los bolsillos de quienes generaban esa riqueza. Entonces, vamos a hablar hoy de tres instituciones económicas muy importantes. Vamos a hablar primero de la encomienda, que fue la primera que implementaron los españoles en territorio americano, tanto en Santo Domingo, en la isla de la Española, como acá en Colombia, en lo que fue la Nueva Granada. Vamos a hablar de la mita minera, que fue una institución, ustedes imaginarán, pensada para extraer oro y plata, sobre todo plata, porque tenemos la concepción también de que acá lo único que hacían era sacar oro y sacar oro. Primero, no era lo único que sacaban mucha más plata y casi todas las monedas eran de alguna manera amalgamas, aleaciones. Y tercero, vamos a hablar del resguardo indígena, que creemos que es una institución moderna, que se la inventaron de alguna manera el movimiento indigenista, pero no, es una institución creada por la corona española para paliar una crisis generada un poco por estas mismas instituciones y por accidentes de la historia que nunca faltan. Entonces, comencemos. Primero, la encomienda. Cuando les hablamos en la temporada pasada, en esa primera temporada de Pasado Sinvergüenza de la conquista, les contábamos que pues todos tenían el ánimo de aventura, todos tenían de alguna manera esa sed de gloria, pero al mismo tiempo querían riqueza. Y una de las formas en obtener riqueza era recibir encomiendas. Entonces piensen ustedes en quienes acompañaban, por ejemplo, a Gonzalo Jiménez de Quesada en esa travesía por las montañas, en la conquista de los muiscas. Al final lo que le pidieron a Quesada fue, oiga, ¿y nosotros cómo vamos acá? Tenemos oro que conseguimos con la conquista, pero a muchos nos gustaría quedarnos y los españoles no conquistaron y se fueron con toda la riqueza, sino que muchos se quedaron alrededor de la sabana de Bogotá y los españoles ya en Santo Domingo con Cristóbal Colón y con los primeros conquistadores
habían ideado una forma de alguna manera de reflejar las instituciones castellanas en América y crearon una cosa que se llama la encomienda, que se nos puede parecer más o menos a la figura del feudalismo, de esos siervos y vasallos que nos hablaron en el colegio, en la universidad, pero la encomienda tenía un elemento diferenciador y es que no era una relación con la tierra, sino con la fuerza de trabajo que había en la tierra. ¿A qué me refiero? Que la encomienda no repartía hectáreas ni fanegadas, que era una unidad de medida de la época, sino que repartía un cierto número de indígenas. Entonces, al encomendero se le daban a cargo alrededor de 400 indígenas, era más o menos el promedio, y con eso tenía que lograr excedentes. Entonces, ¿cuál era la figura? La figura es, tengo estos 400 indígenas, no son de mi propiedad, no son esclavos, son trabajadores, son indígenas, reciben de alguna manera a cambio algo y me van a dar los excedentes de lo que produzcan para yo repartirlo. Una parte para el encomendero y otra parte que al principio era el 20%, el famoso quinto real, y luego se volvió el diezmo, solo el 10% para la corona. El resto se lo podía quedar el encomendero y mucho de esto que la corona recibía lo gastaba aquí mismo en las mal llamadas colonias americanas, en esos reinos de Indias y luego virreinatos españoles. Y bueno, ustedes se preguntarán a cambio qué recibía el indígena. Al principio, por toda la lógica de la conquista, los indígenas recibían poco, no era un salario como lo concebimos hoy, sino que terminaban recibiendo, uno, el derecho a producir la tierra y tener para su propia alimentación, para el sostenimiento de la familia. Dos, el encomendero tenía a cargo el cuidado material y espiritual de la población indígena. Y esto involucraba que el encomendero no solo tuviera que defenderlos de, por ejemplo, alguna tribu rival o de una de esas tribus aún no conquistadas que seguían atacando a las posesiones españolas y a esas primeras ciudades, a esos primeros centros urbanos y de alguna manera esas primeras haciendas, zonas de cultivo. El encomendero tenía que defenderlos y buscar los medios para defender a la población, pero también tenía el deber de evangelizarlos y esto va a dar lugar a todo el proceso de evangelización, a las catequesis, a las misiones y se va a volver de alguna manera el encomendero el defensor de los indígenas que tenía a su cargo. Pero pronto España descubrió que los encomenderos no eran necesariamente amables, buenos con la población indígena y que cometían abusos. La población indígena comenzó a descender casi desde el inicio de la conquista, pero la corona respondió rápido y creó las nuevas leyes de Indias para decirle a los encomenderos qué podían, qué no podían hacer con los indígenas que tenían a su cargo, con esos indígenas que tenían en encomienda, pero muchos desobedecieron y aquí surge una frase de la que ya hablamos en pasado sinvergüenza, que es el famoso se obedece pero no se cumple. Entonces no le voy a decir al rey que no le voy a hacer caso, pero acá las cosas son bien distintas y no puedo aplicar la ley como al rey le gustaría que la aplicara. Y las encomiendas comenzaron a generar problemas y acá quiero que nos detengamos porque si ustedes se fijan, la figura de la encomienda medía la riqueza no en la cantidad de tierra que uno tenía, sino en la cantidad de personas a cargo. Y esto nos crea un problema porque nos han contado tan mal este cuento que nos han dicho que España cometió un genocidio contra la población indígena y que tenía la voluntad y el plan de acabarlos sistemáticamente, de exterminarlos. Pero si ese hubiera sido el plan, realmente habrían ideado otra institución muy diferente a la encomienda, porque el encomendero era rico en la medida que siguiera teniendo indígenas a su cargo. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿quién va a exterminar a su mayor indicador de riqueza, a los que están haciéndole producir, a los que le están generando excedentes? Y la respuesta es que el tal genocidio ni fue voluntario y por tanto no puede hablarse de genocidio, sino que fue el resultado de quizás condiciones muy duras de trabajo, pero sobre todo de dos factores muy importantes que son el mestizaje, por un lado, que la población indígena se estaba mezclando con peones o campesinos blancos,
Y segundo, con las enfermedades que los españoles no terminaban de conocer, no tenían la información suficiente para saber lo que estaba pasando y por qué ellos eran resistentes a enfermedades y los indígenas caían tan rápido entre enfermedades que en Europa pues eran mucho más comunes, porque finalmente Europa venía de recuperarse de la peste negra y de una sobrepoblación muy grande, en alrededor de 1300, y se va a diezmar Europa, pero nos traen a América esas enfermedades y generan el genocidio, el mal llamado genocidio. Pero entonces, ¿qué pasó con las encomiendas? ¿Y por qué es importante hablar de esa reducción de la población indígena? Porque la encomienda comienza a caer en una crisis muy grande, y es que se estaban acabando los indígenas disponibles para poner en encomienda, para hacer esta repartición y para tener esta fuerza de trabajo. Y esto obviamente va a dar lugar también a que llegue población, esa sí esclavizada del África, para un poco solucionar esa crisis, y va a surgir la hacienda como la conocemos, como vemos hoy en la costa Caribe o en el Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca va a surgir esa hacienda que tenemos en la cabeza, en la que pues están los capataces, están los esclavos y se está de alguna manera recogiendo la materia prima. Pero la corona va a tener otra reacción frente a las encomiendas, y es, ya les puse reglas, no me hicieron caso, pues se las voy a quitar y voy a garantizar que todas las encomiendas estén a cargo de la corona, y que el encomendero no sea más un propietario, no sea más de alguna manera una persona a la que se le da la encomienda y puede hacer con ella lo que quiere, sino que va a ser un funcionario de la corona. Y la corona coge las encomiendas y comienza a repartirles a su gente de confianza. Pero esto va a traer también problemas, y es que por más que estuviera a cargo de la corona, por más de que estuviera generando los recursos, la población indígena seguía cayendo, y va a caer durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII, y se volvía muy difícil garantizar que la encomienda generara los recursos que la corona esperaba. Entonces la corona cambia todo y dice: no más encomiendas, ahora los indígenas que están aquí van a pagar un tributo por cabeza. Le voy a cobrar a cada indígena por lo que está produciendo en las tierras que tiene a su cargo, por las cosechas que tiene durante el año. Y esto obligó a la población indígena a cambiar un poco la forma en la que veía su propio trabajo, y terminaba trabajando alrededor de 4 semanas al año exclusivamente en generar el tributo. Entonces se dedicaban un tiempo a trabajar. Esto era muy propio de las culturas precolombinas, de tener de alguna manera ciclos de trabajo de acuerdo a las cosechas y a la función. Entonces se dedicaban un periodo del año solo a producirle al rey, solo a producir para pagar el tributo. Pero, y esto es importante que lo tengamos claro, esto no significaba que el indígena pagara solito, o de alguna manera que se le cobrara a cada uno, porque la corona entendió, y entendió desde el principio de la conquista, desde el principio de ese periodo de dominio español, que tenía que respetar las noblezas locales, que tenía que respetar al que había sido cacique, a su familia, que tenía que respetar de alguna manera esa jerarquía social que tenían los indígenas, muy religiosa también, influenciada por una justificación divina del poder, pero tenían que respetarlo para que los indígenas hicieran de alguna manera caso a lo que la corona les mandaba. Y los caciques se terminaron volviendo de alguna manera el reemplazo de los encomenderos, y quienes estaban a cargo de que sus propios súbditos, sus propios indígenas a cargo, pagaran ese tributo por cabeza, y se volvió una manera de organizarlo. Esto dio lugar luego a que, como les digo, la encomienda se volviera una hacienda, y que los viejos encomenderos, en lugar de tener población indígena a cargo, comenzaran a contratar campesinos, peones, a parceros blancos o mestizos, y comenzaran a de alguna manera a tener esas relaciones un poco más modernas alrededor de la tierra. Y ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿por qué había tanta concentración de tierra en este periodo? Si no dependía de la tierra, sino de la fuerza de trabajo. Y la respuesta es que muchas veces,
por esa crisis de la población indígena, lo que terminó haciéndose fue, no, pues tengo que darle más tierra para que usted logre cumplir con, de alguna manera, los números de indígenas que debe tener a cargo para hacer sostenible su encomienda. Y terminaron creándose extensiones de tierra muy grandes que luego se repartirían y había zonas donde surgió la hacienda, como nos la imaginamos, y las grandes extensiones de tierra, pero había también otras zonas del país como Antioquia o los Santanderes donde esto era muy difícil y terminó repartiéndose la tierra en muchos pedazos para garantizar el sostenimiento de esas familias que comenzaban a trabajar la tierra y también que de alguna manera ese viejo encomendero tuviera los ingresos ya no de indígenas a su cargo, sino de aparceros o de peones que trabajaban la tierra que en principio era suya, pero que de alguna manera estaba ya repartida. Y bueno, va a haber una doble reacción y es, se está acabando la población indígena y la corona entiende que tuvo que cambiar todo el modelo económico, pero dice, no puedo permitir tampoco que se acaben. Piensen ustedes que desde la reina Isabel la Católica se venía hablando de los derechos, de que eran súbditos, de que tenían alma, de que tenían igual dignidad. No podemos permitir que se acaben, no podemos abandonar de alguna manera estas almas. Y la corona va a crear la figura del resguardo indígena, que es una figura un poco tardía de protección a la población indígena que garantizaba, primero, saber dónde estaban, a quién se le iba a cobrar el tributo, a quién se iba a proteger, y segundo, precisamente eso, de alguna manera el resguardo tenía que ser la garantía de que la población indígena estaba a salvo viviendo en el resguardo y se van a crear pueblos de indios como Guane, por ejemplo, en Santander, o como muchos pueblos en Boyacá también eran pueblos de indios, sobre todo alrededor de la laguna de Tota y de Sogamoso, para proteger a la población indígena que quedaba y garantizar que tuvieran de alguna manera una ley muy diferente a la que se le aplicaba a los españoles. Lo hablamos en un capítulo también de Pasado sin Vergüenza. Pero el resguardo no significaba que el indígena dejara de trabajar de alguna manera para la corona española. Iban a recoger del Perú, que en Perú se comenzó a aplicar desde el principio, pero acá nos llegó tarde, una figura que usaban los incas, que era la mita, y era una forma de alguna manera de trabajo forzado anual en el que más o menos un cuarto de la población tenía que trabajar ese año para, principalmente para extraer plata y oro de las minas, y se creó la figura de alguna manera para garantizar fuerza de trabajo. Esto también siguió provocando una crisis demográfica, siguió mermando la población indígena por las condiciones de trabajo, pero acá sí había una remuneración económica muy clara y se le pagaba al corregidor del resguardo el salario correspondiente al trabajo que hacían los indígenas que estaban en esa figura de la mita durante ese año, y se usaba para el sostenimiento del resguardo, pero también para el sostenimiento del mitero, de quien ejercía en esa figura de la mita y de su familia. Y gracias a la mita es que tenemos esa visión un poco sesgada de que España se dedicaba a obligar al indígena a trabajar, pero era de alguna manera un intercambio también, y que lo forzaba a extraer oro y que se llevaba todo el oro. Y acá quiero ser muy enfático porque los datos existen y el oro, a pesar de que era la principal exportación como tal, solo como un producto, no era la mayoría del producto interno que generaban los reinos españoles. En nuestro caso, por ejemplo, la participación de la agricultura era del 54%. La mayoría de la riqueza que generaba la Nueva Granada venía de la agricultura y no de la minería, que solo representaba el 11,6%. Éramos más artesanos que mineros. La artesanía, hacer sombreros, platos, abrigos, capas, ruanas, era el 13% de la economía mal llamada colonial, porque nos lo quedábamos nosotros. Y éramos sobre todo
dados al comercio representaba el 6,1%, de manera que la minería era una de muchas actividades. Piensen ustedes en que las ciudades como Cartagena prosperaban por la agricultura que había alrededor, por el comercio que generaba el puerto y por la minería que también salía digamos, el metálico exportado de los puertos, pero tampoco se exportaba todo. Y cuando ustedes quieran ver dónde está el oro que supuestamente se robaron los españoles, yo sí los invitaría a que vayan al centro histórico de alguna de sus ciudades, sobre todo de esas ciudades fundadas durante la época colonial, mal llamada colonial, insistimos, Santa Marta, Cartagena, que vayan a las iglesias, por ejemplo, del centro de Bogotá o del centro de ciudades como Cali, y van a encontrar, o Popayán, y van a encontrar el oro en los altares, en las iglesias, pero también gastado en esas casas tan bonitas que vemos, en esos centros coloniales, gastadas en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las murallas de Cartagena para defender la riqueza de la piratería y el contrabando del que ya hablamos. Pero el oro no siempre fue tan abundante y la minería no fue siempre la misma. De hecho, hubo dos grandes momentos de boom minero, que fue al principio, recién conquistados estos territorios, se extrajo muchísimo oro porque no estaban todavía dadas las condiciones para garantizar la generación de riqueza alrededor de la agricultura, del comercio. Se va a centrar la economía en la minería, pero luego va a decaer durante todo el siglo XVII y solo en el siglo XVIII, con los Borbones, que tenían una lógica mercantilista y sí colonial, afrancesada, va a volver a subir la minería y van a aumentar los ingresos mineros, pero no llegaban solos. Cuando aumentaban los ingresos mineros también se obligaban a generar más artesanías, ejemplo, se necesitaban más botas y terminaban haciendo más marroquinería, productos de cuero, pero también se necesitaba más alimento para sostener a la población que estaba dedicándose a la minería, y eso obligaba a que creciera también la agricultura, que insisto, era más de la mitad de los ingresos de esa economía del dominio español, mal llamada colonial, que espero haya quedado claro, no era una economía de extracción, sino que era una economía de permanente generación de riqueza, que el excedente se quedaba en su mayoría acá. Los impuestos trataban de no superar el quinto, es decir, el 20% de los ingresos, y normalmente eran siempre diezmos, el 10%, el resto se quedaba, se gastaba, se invertía acá en las mal llamadas colonias americanas de España, que insistimos, fueron reinos y luego virreinatos españoles, con todas las reglas, los beneficios y el régimen especial que eso implicaba. De manera que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pasado Sinvergüenza, entendiendo esas instituciones económicas que no eran en economía colonial, sino que eran una forma de generar riqueza para todos en un sistema de castas muy difícil, del que hablaremos en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado.